No, sí. Ahí. Bueno, aquí estamos con Gaspar Cere, citarista, y vamos a conversar con él como parte de mi proyecto postdoctoral, las traducciones sonoras de la poesía y la música de India y China en Chile, siglos XX y XXI. Estamos listos. Bueno, mi primera pregunta para él era, ¿cómo te interesaste en la música india, en particular el sitar desde Chile? Mm. Bueno, yo partí tocando guitarra cuando era adolescente y ahí eh, tocaba metal, harto metal. Metal que igual era técnico, entonces requería cierto estudio y bueno, yo por mi cuenta comencé a aprender esta música y después en algún momento me hice amigo de unos chicos universitarios que tenían una banda y me incluyeron en su banda. Entonces, bueno, ellos ya tenían composiciones, tenían temas que eran de este mismo género musical y comencé a tocar con ellos y nos juntábamos a ensayar, etcétera, y eso llevó a que terminara haciendo un disco para la banda, un disco de metal también. ¿Cómo se llama la Eh, banda? Ascens. El disco se llama Celarius. Y bueno, yo en realidad no sabía cómo componer formalmente ni Ya. nada, ni tampoco sabía nada de teoría musical. Y bueno, la cosa es que como era más pequeño, yo creo, adolescente, solamente lo hice como pasando, la estaba pasando bien y no tenía mucho tiempo ocupado porque justo mi liceo estaba en toma en ese tiempo, estuvo todo el año en toma, ¿En qué liceo era eso? el liceo de Las Tarrias, yo estaba en segundo medio. Acá en Santiago. Sí, entonces tuve mucho tiempo para componer y tocar y componer. Después lo grabamos en un estudio casero que tenían estos chicos. Bueno, y así fui, después empecé a componer también mi propia música, más allá del metal, también para guitarra, para batería, para bajo. Toqué en algunas otras bandas también de hardcore y cosas así, Mm. como esos géneros musicales. Y en algún momento me di cuenta que había gente que sabía teoría musical y que conocía cosas que yo, la verdad es que no tenía idea. Mm. Entonces ahí sentí un vacío, Ya. como después de todo este tiempo tocando, haciendo música, ahí sentí un vacío que, bueno, que tomé el camino como más obvio para llenar ese vacío que es entrar a la universidad. Entonces cuando yo salí del colegio, entré al conservatorio y ahí entré a estudiar teoría de la música, pero rápidamente me desencanté, no porque considerara que fuera malo, sino porque yo venía de otra práctica musical, Más rebelde. más rebelde, claro, y autodidacta, Mm. y entonces no comprendía muy bien la por qué me estaban enseñando esas cosas o cómo esas cosas que me estaban enseñando podían servirme para comprender más la música que yo ya Mm. estaba haciendo Claro. desde antes, ¿Y porque yo qué, quería qué lugar entender es eso? más. ¿Qué, Ese qué... fue en el Conservatorio de la Universidad de Chile, Universidad de en, Chile? claro, la carrera de Teoría de la Música. Porque en el fondo, como yo ya venía haciendo música y ya había aprendido hartas canciones, porque me saqué muchas canciones, tenía, podía hacer música, pero no entendía lo que estaba haciendo. Entonces yo también quería con esos conocimientos entender más lo que estaba haciendo. Mm. Porque para mí ese fue el vacío que se generó, no entender, ya como llevo harto, 5 años haciendo música, tocando, etcétera, pero en realidad qué estoy haciendo, po? O cómo para poder llevarlo más allá también y no comenzar a repetirse. Y bueno, en la universidad no me fue bien en ese sentido, como no sentí que las herramientas que me estaban otorgando o la manera en que me las estaban enseñando me permitía encontrar eso que estaba buscando. Así que bueno, me salí ahí del conservatorio y yo ahí la verdad es que no escuchaba mucha música india, tenía grabaciones porque me gusta la música, entonces tenía grabaciones antiguas de canto. Y yo de repente los escuchaba y los encontraba como súper extraños. Interesante. Claro, pero a la vez bien profundo lo que hacían. Y no entendía lo que estaban haciendo también. Eso me llamaba la atención porque no era una canción, era un raga, decía raga. Mm. Y decía, ya, pero ¿qué están haciendo? ¿Están improvisando o están tocando una canción? Y como que eso me llamaba mucho la atención y yo además, en paralelo a toda esta música, yo improvisaba, pero de forma abierta, o sea, porque no tenía... En ese tiempo yo no conocía el jazz, tampoco sabía que en la música india se improvisaba, entonces no tenía una noción de que existían tradiciones musicales que incorporaran la improvisación como parte de su lenguaje musical. Claro. Entonces yo también comencé a desarrollar como una especie de lenguaje de improvisación abierta con un amigo que lo hacíamos juntos,
cuando estábamos aburridos y de tocar las canciones como que empezamos a hacer ruido y cosas así. Y eso siempre lo fui desarrollando también en paralelo junto con esto y en cierto momento esas dos cosas, claro, quedaron como en un vacío, porque es como ya, ¿y cómo le explico esto a alguien o cómo lo escribo? Y bueno, ahí dije, ya quizás voy a probar en una escuela de jazz, porque bueno, ahí descubrí que en el jazz improvisaban y comencé a descubrir la música del jazz y entré a esta escuela y bueno, la verdad es que me encontré con una pedagogía similar, a pesar de que era una escuela de jazz. Y me pasó lo mismo, como que sentí que no me estaba Lo mismo que en la ayudando. Chile. Claro, Ya. tuve la misma sensación. Entonces yo ahí como que un poco me rendí de entrar a una escuela y bueno, ahí entre medio también tocaba instrumentos didgeridoo, aprendí a tocar trompe, Ah, ya, eh, varias. claro, ¿Y igual qué, indagué en esos instrumentos, como un buen tiempo. ¿y qué escuela de jazz era? Para... Esa era la escuela superior de jazz, Ah, que estaba ya. en ese tiempo cerca de Santa Lucía. Sí. Y bueno, eso en algún momento, bueno, pasó que fui a esta escuela y después, bueno, investigando descubrí que en la música india también era una música clásica, así como el jazz, que es una música clásica, o la música clásica europea, que también es Mm, música clásica, y que claro, y que en realidad improvisaban y tenía un lenguaje para improvisar como con ciertos conceptos bien específicos y que llevaba hartos años de desarrollo. Entonces ahí me llamó la atención como indagar en esta música para ver qué era eso claro. que decía. Bueno, y justo había un concierto cerca de mi casa, Ah, en un ya. restaurante, ¿De quién? de Iván Jadresic. Y ahí yo fui y escuché un raga en vivo y estuvieron tocando así media hora. ¿Cómo se llama? Iván. Jadresic. Ya. Y ahí fui y estaban tocando en vivo y claro, improvisaban y tocaban y repetían melodías. Y yo encontraba que, claro, como que había un ritmo estable, pero no entendía qué estaba pasando. Mm, Entonces, claro, ahí fue realmente que me llamó la atención entender cómo estaban haciendo eso. claro. Y ahí comencé a estudiarla y ahí tomé clases con Iván. Y ahí comencé a... ¿Y él todavía está tocando? Sí, él toca, pero toca más para él ahora, porque él, Ya, él es compositor. ya. Él es compositor y ahora está viviendo en Estados Unidos ahí. Ah, no está en Chile. No, Ah, ya. claro, Porque no había conocido, así que por eso pregunté. claro, él ya se fue de Chile Ya. hace unos años. ¿Y no recuerdan qué restaurante Sí, se llamaba Varanasi. Era eran un así? restaurante que estaba ahí en Manuel Montt. Y tampoco está. No, ya no está ese restaurante. No, se fue a Las Condes y ahora no Ah, sé si existe aún. bueno. Sí. Y claro, como ese como encuentro fortuito con la música india, entonces con la música de restaurante, igual es como es lo que bueno, definió tu trayectoria actual, ¿no? Como, Mm. y cómo desde ese momento de interés comenzaste a pensar, ya, voy a tocar un instrumento para citar, que es algo, no sé, en Chile quizás no es tan raro ahora, pero no sé a qué edad estás, esto fue hace unos años o más, a qué edad descubriste todo esto. Claro, yo ahí tenía 20 años, Ya, hace 9 años atrás. no te voy a preguntar cuántos años tenías. Hace 9 años atrás. Ya, ah, ya, Ahora tengo 29, claro, eso sí, fue el 2000, sí. Igual hace harto, hace una década 2016 casi. más o Sí. menos, claro, Mm, 2017. ya. Sí, Y ahí fue el claro, ¿cómo momento. fuiste descubriendo el instrumento? ¿Cómo, dónde adquiriste uno? Claro, ahí yo tomé una clase de prueba con Iván, me acuerdo, y fui y ahí él me mostró el citar, porque yo nunca Mm, había visto uno. Bueno, y ahí me explicó algunas cosas básicas sobre las notas musicales, etcétera. Y bueno, y después ahí él me recomendó la verdad que buscara en Yapo o en Mercado Libre en ese tiempo, porque me parece que ahí no había marketplace en Facebook. Eh, que al- venía de India. no, o alguno que estuvieran vendiendo usados, claro, Ah, porque o había en que traerlo Chile, de ya sé, India. ya, claro, Sí, y en ese tiempo ya, claro. el Gabriel Feller traía a citar, pero había que hablar con él, o el Iván, que había que hablar con él y encargarlo, o comprar uno usado. Mm, Y bueno, yo encontré justo un usado ahí en Yapo, y ahí comencé a tocarlo, y la verdad es que igual me sentí bien familiar con el instrumento. Creo que no fue algo no lo sentí tan raro, la verdad, mm. como al momento de aprenderlo. Sí, no, yo como Mm. no, como una persona que no toca citar, igual la escucho muy como metalera de repente. O sea, Sí, ahora percibo
La resonancia es ahí y siento que escuchando a veces los grandes guitarristas pienso, esto es súper rockero, Sí, ¿cierto? es verdad. Yo encontré lo Claro. mismo, me pasó lo mismo cuando lo escuché, sobre todo rítmicamente también. A mí habían ciertas bandas bien pesadas en el sentido de metal Mm, que tenían ritmos muy similares claro. a lo que escuchaba en la música india. Entonces, claro, también me produjo ¿Cómo qué eso que dices bandas, por tú, ejemplo? como Meshuggah, por ejemplo, Ah, ya. que tiene unos ritmos Recién bien, tocaron acá, ¿no? O sea, yo claro, no fui, recién pero tocaron acá, estoy claro, consciente o de eso. Tesseract, también una banda que se llama Tesseract, Tesseract. The Contortionist, eh, bueno, Veil of Maya, muchas bandas, al menos a mí me causan esa resonancia, Sí. como Además de tiene, esa bueno, Velas Mayas música. suena como algo indie de repente, como... Claro, bueno, ahí usan Quizá tiene conceptos indios, ese concepto, se están en la música. sí, totalmente. Mm, Bueno, hay mucho que hablar ahí de repente, pero siento que, bueno, vamos a terminar la trayectoria biográfica y después podemos a hablar de la filosofía y todo, mm. pero claro, como comenzaste a estudiar con Iván Citar, ¿y cómo te fue? ¿Como al tiro pudiste tocar cosas o tardaste? ¿Qué te costó? ¿Qué salió bien? Em, sí, la verdad es que igual me tardé, claro, en un principio era tocar más cosas bien técnicas. Mm, Hay cosas que no recuerdo muy bien, la verdad, de quizás ese proceso, pero claro, primero me enseñó cosas como más técnicas y, y siempre tocaba conmigo también, o sea, en las distintas partes que tiene la música india, como para interpretar el raga, las distintas secciones que uno puede hacer dentro del raga, siempre él tocaba conmigo mm. y también me mostraba ejemplos en el momento y me hacía improvisar. Como que siempre había momentos donde improvisábamos con el raga, entonces también siempre no sé si puedo decir que me empujó, pero siempre dio el espacio para que yo pudiera explorar dentro del lenguaje de esta música y él siempre me iba corrigiendo las cosas cuando yo le mostraba. Como, Es interesante como proceso pedagógico, como mm, no te enseña simplemente, sino como que hace una colaboración de ese principio, ¿no? Te claro, permite a tocar, a formar parte de la raga, de la canción. sí, eso mismo. Y eso fue algo que me marcó mucho en el sentido de que yo eso era lo que estaba buscando musicalmente Ya, en ese momento. claro. Y cuando él me comenzó a enseñar, yo comencé a darme cuenta que, claro, sí había una forma, no sé si servirá para todo, pero al menos para transmitir esta música sí se podía experimentar esta forma pedagógica en que se enseña como un lenguaje, como algo que se está tocando ahí en el momento y que hay distintas posibilidades también de poder abordar una misma idea musical dentro del raga y, y eso fue, claro, eso creo que es lo que más me ha quedado de lo que Iván me enseñó a través de esta música. Eh, sí, ha sido... entonces, en ese sentido, claro, también, por suerte, como yo venía buscando la improvisación, Mm, como al tener esta forma bien práctica de abordarla a través del lenguaje de la música india, me permitía hacer eso también, pero dentro de algo como que tenía una historia, una forma ya claro. distinta, un estilo. Pero claro, no fue, no, bueno, no ha sido fácil. Yo creo que todavía no, todavía no es fácil, pero sí también Iván me instó a tocar en instancias eh, públicas, o sea, con alumnos. Ah, ya. Y yo me acuerdo la primera vez que toqué, llevaba como recién, no sé, 4 o 5 meses. Y me dijo igual que tocara porque era una presentación de alumnos, como que era solo para gente cercana. Y yo me acuerdo que toqué y sentí que toqué horrible, o sea, como yo sentí que había tocado cualquier cosa, como que no me o sea, me di cuenta que no podía darme a entender, quiero decir, como musicalmente. Y todas esas situaciones como que también fueron entregándome maneras de verme para musicalmente dentro de los ragas y del citar qué tengo que ir mejorando, o qué tengo que ir puliendo, o qué me Claro. falta, o qué no soy capaz de hacer todavía. Sí. No hay nada como la presión de escenario para mostrar que Claro, realmente no sabes. claro. Claro. Y no, pero bueno, me interesa eso de como casi tocar en público como forma de aprender también. Como no estás tocando como algo privado, sino de parte de también conectar con una comunidad de otras personas o no sé. Pero claro, te demostró a otros alumnos y qué otro tipo de espacios. Eh, ¿Dónde más tocaste con él? Con él, bueno, también lo acompañaba en Tampura.
Claro. también me daba esas instancias musicales. Cuando tenía ciertas presentaciones, esto fue en el periodo de los 4 años que estuve estudiando con él, los primeros 4 años. Em, entonces, claro, me llevaba a acompañarlo en el Tampura, em, nos juntábamos con otros alumnos. Bueno, también me instaba a escuchar harta música, a ver hartos conciertos en internet. Entonces ahí yo también aprovechaba yo escuchaba harto y intentaba entender también las cosas que veíamos en las clases, escuchando directamente la música. Y bueno, en algún momento también él me instó a tocar, me Mm. dijo como, ahora acércate a algún lugar, me dijo acércate a los restaurantes, no sé, a los cafés Ah, ya. y como que él me invitó a hacerme unas tarjetas como para poder entregar en distintos lugares. Oh, Y claro, como tu entonces manager. claro, entonces como que ahí también me Sí, puso una presión, como dices tú, de sí, ya, esto me dijo, da lo mismo que no te paguen, como claro. que esto es solamente para que lo hagáis, para perder el miedo de hacerlo en vivo. Mm. Y nada, entonces me hice unas tarjetas y también fui a entregarlas y ahí me llamaron en un café, toqué en un café 2 veces, claro, no me pagaron nada. ¿Qué café? Un café que estaba ahí en Francisco Bilbao con Antonio Vara, que ya no existe. Ya, y tampoco recuerdo el nombre. No, no recuerdo el Sí. nombre. Fue un café que estuvo como Ya, 3 meses ahí y claro, yo toqué ahí. claro. eh, y fue buena experiencia, Sí, porque fue tocar en vivo, así como claro. solo. Pero claro, me llama la atención también porque a diferencia de, creo que, bueno, todos los músicos tienen que un poco acercarse a lugares como desde la nada para Mm, proponer su proyecto, ¿no? Pero a diferencia de una banda de rock o no sé, no es una diversión como un entretenimiento para la noche que claro. acompaña la experiencia de bar, de café más ruidosa. O sea, la música india más contemplativa, lo que está practicando claro, tiene otro un poco circuito de restaurante más en el Mm, día, más como gente quizá buscando un acompañamiento de su almuerzo, no sé, mm, no sé si quiere comentar eso, pero me llama la atención que, bueno, obviamente quizás será otra cosa en India, pero en Chile, la manera en que circula la música india tiene esa modalidad en muchas circunstancias de como casi música de fondo. mm, No sé qué claro. piensa de eso, pero... Em, claro, yo creo que, bueno, no sé, creo que igual puede ser ambas. O Puede ser. sea, en el sentido de que, no sé, igual he tenido la oportunidad de tocar en contextos bastante distintos, Ya. como, no sé, ponte tú, hace algunos meses toqué en un centro de perforaciones, donde hacen, Perforaciones. claro, Ah, ya. modificaciones corporales, que era como Ya. una inauguración que estaban haciendo que no habían hecho, y me llamaron para tocar como parte de que la gente fuera a verme tocar en ese Para momento, que la gente quede tranquila mientras como está unos 15 perforando. minutos, No sé. 20 minutos, no estaban perforando, sino Ah, que era ya. un Ya. evento, ¿cómo se dice?, de compartir, o sea, Ya. tenían cosas para comer, Claro. cosas para tomar, etcétera. Claro. ¿Pero la gente Y estaba escuchando activamente o estaba como claro, la de gente fondo? fue Ah, un ya. momento en que fue a escuchar Ah, activamente ya. esta música. De hecho, antes estaban escuchando reggaetón como, y pararon el reggaetón y la gente fue, se sentó, muy respetuosos todos, escucharon la música y terminó y les pareció increíble. O sea, se me acercó gente como súper diversa, se me acercaron, no sé, ponte tú, gente, no sé, apareció un chico que tocaba tambor, ¿cómo se dice? El tambor de los norteamericanos. Pertenecía a una comunidad que tiene prácticas de indios norteamericanos. Ah, Y eso indios, claro. claro, esos indios. Como los Sioux y todo. Claro, los Lakota. Él Lakota. decía que el jefe de su comunidad, líder de su comunidad, era Lakota. Y apareció él con un tambor. Y vino a mostrarme el tambor. Vino a escuchar la música y vino a mostrarme el tambor y se acercó a mostrarme el tambor. Y me mostró sus cantos. Y se me acercó otro chico que hacía ropa y que andaba en skate y me dijo, oye, me gustó mucho esta música, me gustaría, no sé, ponerlo en un video mientras yo ando en skate. Sí. Entonces Skate con citar, me encanta. claro, skate con citar, o también he tocado en centros de yoga, o en Mm. celebraciones del día yoga, o también he acompañado clases de yoga, o una vez toqué para el día de los niños con, no recuerdo cómo se llamaba, pero Happy as Pau, era una celebración para los niños con Asperger, me parece. Ah, ¿y dónde está eso? Esto fue en una fundación ahí en la Florida, parece, Puente Ah, Alto, no ya. recuerdo. También, por ejemplo, una vez toqué ahí, y estaban los niños ahí, estaban con los papás, y los niños estaban también así como disfrutando. Buenísimo. Entonces creo que igual es una música que en realidad es versátil y quizás Claro. a veces como que podría uno tender a pensar que pertenece como a algún,
ámbito específico, pero en Mm. realidad si uno también mira en la historia de esta música, surge en un ambiente de diversidad sociocultural, que es con Amir Khusro cuando se empieza a gestar el movimiento sufi. Ah, ya, en Eh, el año. claro, esta música le Ya, debe mucha sus raíces están muy presentes en los cantos que se hacían en estos inicios, porque ahí nace la improvisación, en ya. esos momentos de estar pasándolo bien, de estar entregándose a, no sé, a qué se entregaban ellos, a Dios o al Son amor, momentos de celebración de una de forma. celebración, Claro. claro. Y ahí los sufis le abrían, bueno, y a Amir Khusro le abrían las puertas a gente de todo tipo, a la gente pobre, a la gente de clase media, Eso es bonito. claro. Claro, bueno, entonces eh, Mm, cambio lo que digo. No sé, claro, pero lo que sí me interesa y por eso también quería hacer este proyecto es que, claro, obviamente los circuitos no son los de la música más como tradicional de rock y todo. O sea, claro. claro, tiene totalmente otro circuito, quizá un poco más raro, diverso. O sea, Mm, de repente la música india aparece en espacios totalmente distintos de lo que uno pensaría como la escena de música. mm, Entonces, eso me interesa un poco rastrear un poco. Pero bueno, rebobinando a tu trayectoria, porque todavía mm, estamos con tu primer profe, ¿no? mm, Con este Iván. ¿Hasta mm. cuándo quedaste con él o después se fue a Estados Unidos? Claro, yo estuve, bueno, como al cuarto año de estar estudiando con él, porque yo, bueno, estudiaba, me dedicaba completamente a estudiar. O sea, trabajaba también y con eso podía pagar mis clases y estudiaba y le dedicaba mucho tiempo a estudiar. Pero tu dedicación era la música. Claro, claro, totalmente. Y bueno, de hecho en ese tiempo, en todo ese transcurso de 4 años ya no toqué guitarra. También Oh. di una gran pausa de tocar la guitarra en ese tiempo, en esos 4 años. Y bueno, y ahí en el cuarto año en algún momento el Iván me dice que me podría ir a India, pero como chiste. Me dice, oye, Ah, aparte podría ir a India a estudiar con mi maestro. Y bueno, antes igual me lo había dicho, como al tercer año ya me lo estaba diciendo. Y yo le decía que no, cómo se le ocurría, como... Porque igual yo ahí tenía 19 y bueno, nunca había viajado a ningún lugar, mm, entonces, no sé, me parecía extraño. mm. Y, y bueno, en el cuarto año en algún momento me lo volvió a repetir y ahí como que yo me quedé pensando y dije, bueno, igual podría ir, me dije yo, sí, tal. Me lanzo. Claro. Sí. Y ahí bueno, ahí me puse a hacer clases de guitarra, ahí comencé a tocar guitarra de nuevo, a niños, le hice clase de guitarra a niños Mm. y bueno, tenía otro trabajo también. Y así que ahí comencé a prepararme para poder irme. Empecé a ahorrar y empecé a estudiar. Y bueno, ahí me fui, en ese cuarto año estudiando Tu con él. primer visita fuera de Chile. Claro, mi primera Wow. visita fuera de A Chile. India. Claro. Y ahí yo iba a visitar a su maestro, porque él habló con su maestro para que me recibiera allá en Calcuta. ¿Cómo se llama su maestro? Es Pandit Harashankar Bhattacharjee. Ya. Mm, Y también era citarista. claro, Ya. claro, Y ahí te fuiste solo nomás. Eh, claro. ¿Y quedaste cuánto tiempo ahí? Ahí estuve 3 meses, Ah, ya, un buen rato igual. claro. Estuve un mes viajando, o Mm. sea, un mes conociendo un poco algunos lugares. Por Visité. Calcuta. No, primero llegué porque yo llegué a Delhi, entonces ahí Delhi visité algunos templos, después me fui a Haridwar y ahí también visité algunos templos, fui a Rishikesh, luego volví a Haridwar y ahí después fui a Jhansi, que se llamaba, que es otro lugar que también tenía unas ruinas, Khajuraho, que también tiene otras ruinas que está cerca y también tiene algunos palacios en ruinas. Em, Después de eso fui creo que después de eso, eso fue un mes, que estuve ahí Ya. recorriendo y visitando templos y adecuándome un poco a la India, porque igual era algo Y nuevo. superando el jet lag. Claro, Eso. superando el jet lag, superando todo. Mm, Y ahí el segundo mes yo fui a Varanasi. mm. Y ahí en Varanasi, bueno, yo ya lo tenía concertado de antes porque mi profe tenía un amigo ahí que es tablista, que enseña ahí en la Universidad de Varanasi. ¿Cómo se llama él? Él se llama Jan Swarup Mukherjee. ¿Cómo? Ah, ya. Jan Swarup Mukherjee. Ya. Son, Después te voy a pedir más ese nombre complejos por para... escrito. Ya. Claro. O voy a transcribir como puedo, pero después me vas a Sí. creer. Y él es tablista y Ya, enseña ahí en la universidad. ya. Y bueno, en ese tiempo él le mandaba los insumos de citar al Iván, porque su suegro era constructor, era De luthier, instrumento. Ya. claro. Bueno, y resulta que la esposa de Jan, ella es cantante, bueno, y también enseña en la universidad.
ella se llama Chefali. Y entonces ese segundo mes yo ahí fui a estudiar con ella. Estuve un mes estudiando canto con ella, como las cosas básicas del Canto. canto. Claro. Ah, ya. Cambiaste a canto también. Claro, es que yo, o sea, más O que sea, más que cambiar, claro, agregaste. sentí que era necesario para tener una base de canto para poder entender más los ragas y poder entender más cómo expresarlo en el instrumento. Entonces, en ese sentido, encontré necesario aprovechar la instancia de poder estar con una cantante india y que me enseñe las cosas básicas del canto. Así que ahí estuve un mes estudiando con Chefali. También un poco intensivo porque iba a 3 clases, tres veces a la semana con ella. Ya. Lunes, ¿Y miércoles y con el viernes. citarista era como también 3 veces a la semana o...? No, claro, entonces el tercer mes yo Claro, ahí fui a Calcuta donde mi maestro y ahí con mi maestro, no, ahí era más intenso, ahí era de lunes a domingo, yo iba a clase todos todos los los días. días y solo ustedes dos. A veces nosotros dos o a veces habían días que yo llegaba y habían 2 alumnos más o 3 alumnos más, a veces se daban clases grupales, era parte de la dinámica de ir a la casa del maestro, Mm, porque, bueno, la práctica también se da súper distinta que acá, ¿no? O sea, el Iván encuentro que fue muy como una persona, no sé cuál es la palabra, no sé si llamarlo una habilidad, pero una pedagogía muy pulida, por decirlo de alguna manera, como harta experiencia, porque igual logró entregar eso que se hace en India a nivel pedagógico, o al menos como lo hace mi maestro, mm, lo logró entregar acá, pero igual manteniendo como dirigido hacia uno que está aquí en Chile. Eh, claro, pero tuvo una buena docencia en ese sentido, una buena Eso, una muy pedagogía. buena docencia. Y, Entonces no me costó claro, adaptarme a la pedagogía que había allá, que realmente es muy distinta, o sea, como no hay ¿en qué comparación. sentido? En el sentido de que, bueno, yo llegaba y me sentaba y el maestro, bueno, había que limpiar el citarante, obviamente, como que eso era muy importante, limpiar el citarante. Tocarle los pies al maestro, luego limpiar el citar. No tocarle los pies por una forma de condescender, sino que lo que significa para ellos es, bueno, que uno está agradeciendo en realidad el conocimiento que pasa a través de esa persona para uno y que pasó a través de otro y otro. Y ahí uno limpiaba el citar y se sentaba y bueno, mi maestro se ponía a tocar. No me Él, decía, no me decía voy a tocar esto o voy a tocar esto otro, se ponía a tocar. ya, Y se ponía a tocar y a veces podía empezar improvisando una lap o improvisando ciertas frases melódicas de un raga y en algún momento comenzaba a tocar una frase, una idea de un raga, una frase melódica. Y la repetía. Y ahí uno tenía que repetirla, ya. agarrarla. Y no habló nada. No, no O hay sea, con el mucha, instrumento nada más. no hay mucha comunicación verbal. Y se ponía a tocar y ahí uno la agarraba y la lograba agarrar y la intentaba y de repente, bueno, tenía como complejidades, adornos, qué sé yo, y de repente le variaba ciertos adornos y después esa misma frase, por ejemplo, la variaba. Hacía una variación a esa frase, una pequeña variación. Y uno tenía que agarrar esa variación e interpretarla y después le hacía otra variación, etcétera. Y por ejemplo, ahí a veces me ocurría que entre las variaciones yo me equivocaba. O sea, yo creía que me equivocaba, la tocaba distinta Mm, ciertos pasajes de la frase o del raga. Y yo le decía a mi maestro, pucha, me equivoqué. Y él me decía, no, porque puede ser de las dos maneras. Me decía, las dos son correctas. ya, Entonces, porque hay distintos caminos para poder interpretar algo. Entonces, era una pedagogía muy de estar con la oreja, con la escucha despierta, con la escucha claro. ahí atenta. Y muy desde la imitación también, La ¿no? imitación, claro. Y no se ocuparon como cuadernitos o nada para escribir estos, ¿o? No, de hecho, Ya. la primera clase, bueno, con Iván tampoco escribíamos mucho, la verdad, solo Mm, la información más importante, claro, quizás los rudimentos de los ragas, claro. pero claro, con mi maestro ya era mucho menos. Y Y, eso que él, por ejemplo, él es jurado de los citaristas que se gradúan en la Universidad de Delhi. Él viaja todos los años a ser jurado de los que se gradúan ahí de la ya. licenciatura. Pero curiosamente, él no estaba de acuerdo con usar De hecho, la primera clase yo le dije, no sé por qué se lo dije, si yo tampoco nunca usaba la escritura, pero yo quería ver qué pasaba igual, como que Ya. quise probar. Y le dije, maestro, ¿y por qué no me escribe esto? Y me dice, ¿para qué? ¿Para qué quieres que lo escriba? Y él le dije, no sé, para que no se me olvide. Y como que a regañadientes decidió escribírmelo. Y después entendí lo que me dijo. En realidad nunca usé
Nunca fue necesario usar lo que escribió porque yo grababa las clases Ah, y, grabaste igual. y ya venía, claro, y ya venía con 4 años de estudiar en este estilo, que es Mm, el estilo de mi maestro y del maestro de mi maestro. Entonces, por lo tanto, podía reconocer ese estilo cuando lo escuchaba y me era fácil entender lo que estaba haciendo. mm, Y en ese sentido digo que Iván tuvo una buena docencia, porque me preparó ya. para poder llegar allá y no tener que estar luchando con esa dificultad, porque si hubiera llegado a primeras así, yo creo que me hubiera costado al menos 2 años adaptarme a lo que estaba sucediendo. Porque Claro. esa era la forma en que se enseñaba, no era porque fuera yo. Así se daba Porque la Iván también hizo pedagogía. eso un poco, tocó y tú tuviste que Claro, encontrar la claro, melodía, digamos. pero me Sí. explicaba más. Bueno, y ahí lo curioso es que yo grababa las cosas y llegaba después a mi casa, y yo vivía al lado de mi maestro, en un departamento que tenía su hijo. Bueno, y a veces también me enseñaba a su hijo, me enseñaba en la mañana a mi maestro y después en la tarde tocaba con su hijo, O sea, todo el día con citar. todo el día tocando. Y yo, muy inocentemente, claro, llegaba a mi casa con las frases grabadas y las tocaba, las repetía y decía, ya me las voy a aprender para mostrárselas mañana a mi maestro. Y llegaba el otro día y estaban tocando otra cosa. Claro, nunca había como repaso. No. Oye, Y a veces se volvía después de 5 días o qué sé yo. claro. Y ese era el ritmo, así como constantemente. Sí, claro, un poco, claro, no había como un syllabus, como con una programación de que vas a aprender No, esto, ¿no? Como uno piensa en la docencia, no sé, occidental, no sé cómo decir. claro. Pero claro, era como un poco el capricho del maestro en el sentido positivo, de como lo que él quería transmitir. Y eso, bueno, siempre pienso en eso, es un tema que ha salido en varias de esas conversaciones, de cómo se recuerda también el conocimiento del maestro, porque Mm, como en muy pocas situaciones la gente anda con un cuaderno escribiendo todo, entonces, bueno, tú grabaste con celular. un celular. Ya, y hay otra persona que intentan como recordar nomás, hay otra persona que escribe algo mínimo, Mm, pero es como, es un tema porque, bueno, toda esta tradición más oral o más desde la imitación, ¿cierto? Que tiene también ese tema. mm, Y bueno, ni hablar mirando o sea, yo un poco más historiadora, miro hacia el pasado y hay muchísima música que no tenemos porque la gente no escribió las cosas. claro. Entonces digo, ya, ¿qué hacer con esa tradición más oral? Es un tema. Pero no, sí, me interesa eso de cómo se transmite también la Mm, enseñanza. Y bueno, después de oye, quiero preguntar lo mismo con el caso del canto. ¿También mm. grabaste? No, el canto, por ejemplo, era distinto. Yo creo Ah, que ahí es ya, donde aparece como la diversidad, incluso en esta misma música, ya. que las clases de canto no eran tan necesario grabarlas porque mi profesora me escribía los Ah, ya. ejercicios así tal cual, y como yo estaba aprendiendo a cantar, no estábamos tocando, entonces ella no me cantaba frases melódicas al tiro, era como muy rudimentaria Como las la, notas. la enseñanza, claro. Ya. Entonces no sé si ahí ellos tenían pedagogías diferentes, porque claro, también ella enseñaba en universidades, entonces por lo tanto se ajustaban Claro, de una quizá manera. obligan como rendimiento o algo así. Claro, se genera, Otro día mismo. algo realmente se genera. Y no solo en la música india, también ocurre en otras músicas. Mm. Bueno, y de hecho una vez me acuerdo que leí una investigación, que no recuerdo quién la hizo, la tenía ahí en algún computador, pero que antiguamente ni siquiera existía el concepto de improvisación en la música india. Improvisar era parte de la interpretación del raga, no una Mm. cosa eh, que se le Aparte. llamaba de alguna manera. La composición, la improvisación no eran cosas que separadas, sino que era todo parte de interpretar el raga. Mm. Eso debe creer tu profe de citar ahí. ¿Cierto? Yo creo que sí, claro, él Claro, encarna esa idea. ese espíritu y esa forma Yo creo que ahí aparece la riqueza de esta música, que por eso es una tradición oral, porque hay distintas formas de transmitir distintos conocimientos. Sí. Mm, Sí, muy interesante eso. Como, bueno, todo lo que tiene que ver con la transmisión oral me parece muy interesante, pero ya, vamos a mm, terminar tu biografía porque estamos todavía en eso. Bueno, después de este estudio en India, volviste a Chile, imagino, claro. y ¿cómo fue el regreso en términos musicales? ¿Cómo seguiste con Iván o ya no? ¿O cómo era la cosa? Mm. Bueno, igual fue impactante estar allá porque el nivel de mi maestro, del hijo de mi maestro, igual me llevaban a conciertos, era, Ahí en India te llevo a conciertos. claro, Ah, el hijo ya. de mi maestro y mi maestro me llevaban a conciertos y claro, realmente el nivel era súper distinto, como Más alto. más alto, claro. Sí, o sea, mi maestro como que tocaba y
Y claro, distinto cuando uno lo escucha directamente como a un maestro, no sé, de tal nivel, hacer sonar su instrumento. O sea, no solo su destreza, qué sé yo, sino como la manera en que produce su sonido Claro. es otro. O sea, como que tiene algo, se nota que hay mucha experiencia. Y eso me chocó mucho, entonces cuando me volví quedé así como, uy, parece que no debería dejar de tocar citar, decía yo. Esto es como que están en otro nivel. Y bueno, volví acá y como llegué así, dije, no, tengo que seguir estudiando entonces. Entonces seguí estudiando con Iván porque ahí él todavía no se iba. Y ahí estuve 2 años más estudiando con Iván después de volver. Y bueno, todavía estudiando las grabaciones también que hasta hoy en día que tengo de allá Ah, ¿y de tienes mi esas maestro. grabaciones todavía? Claro, las estudio, sí. Y siempre que las estudio es como un mundo. Siempre que escucho una es un mundo muy grande. Y ahí seguí estudiando con Iván durante 2 años. Hasta que, bueno, él se fue. Él se fue, Para hacer algo musical ahí. él se fue a Madrid, se fue a Madrid a estudiar a Madrid, a hacer su magíster en composición y después él se fue bueno, estuvo en Eslovenia y ahora está en Estados Eslovenia. Unidos, claro, trabajando ahí en una escuela de música. Hace arreglos, bueno, y también compone música para cine, él es Ah, de bien, todo. O sea, sí. solo entre paréntesis, ¿cómo aprendió él citar desde acá? ¿Cuál fue su Él primero conocía inicio? a Lalita que tocaba citar y Lalita le hizo sus primeras clases de citar. Ah, él le A dio Iván, clase. claro. Y después a Iván le entró el bicho y se fue a India. Ah, ya. Y ahí él encontró, por recomendación encontró ahí a nuestro maestro y ahí se fue a estudiar con él. Y ahí estuvo como 10 años estudiando más o menos. O sea, 10 Ah, años en que ya. viajaba entre Europa e India. Claro. Mm. Porque en ese tiempo era bien itinerante, entonces iba a Europa y trabajaba un rato tocando en bares y Claro, cosas está así. entre como varios países entonces. Claro, sí, él es bien viajero. Siempre ha sido bien viajero, la verdad. Mm. Ya, entonces, bueno, y en algún momento se tuvo que ir, o sea, se fue del país y ¿qué Mm. hiciste sin profesor? No, la verdad es que no tenía problema en ese sentido, Ah, ya. como que tuvo una buena pedagogía o sea, siempre es bueno estar con tu maestro, con tu profesor, obviamente, porque bueno, igual te pone en lugares que de repente no puedes ver, o también te pone en lugares que de repente tú crees que no puedes llegar, entonces en ese sentido creo que siempre es bueno poder tener a alguien, o cada cierto tiempo, qué sé yo. Eh, Pero claro, ahí como que tenía suficientes herramientas como para poder practicar por mi cuenta, aunque de todas maneras desde el momento en que él se va hasta ahora, mi manera de practicar ha cambiado mucho, o sea, como que ha sido un proceso de autoaprendizaje Mm, y de autocuestionamiento constante. claro, pero ¿en qué sentido cambió? ¿Eso fue hace cuántos años? Como el 2000, no estoy seguro, quizás como el 2022, por ahí, Ya, 2021. ya, pero relativamente, bueno, igual hace 6 años. Claro. Yo diría que ¿Qué, en qué la, año en estuvo la eso? pandemia. Sí, Sí, no en la pandemia. claro, 2020, sí. claro. Ya. 2020, sí. Ya, igual tuviste toda la pandemia para tocar citar. Claro, o sea, en realidad también retomé mis estudios de guitarra Ah, ya. y también retomé el estudio del jazz, que también fue algo importante que sigue nutriendo en realidad la música india, porque así como, claro, la música india me entregó un lugar donde poder estar en una tradición oral. em, yo siempre he considerado que el jazz también es una tradición oral, entonces también busqué eso. También quise buscar a alguien que me pudiera enseñar desde ese lugar el jazz. Y ¿Guitarra? ¿La guitarra? claro, guitarra, bueno, y también me enseñaron, o sea, es que ahí tuve dos estudios, pero claro, ahí fueron en distintos tiempos. Fue con Mauricio Rodríguez, que fue guitarra y jazz, que él también tiene una docencia como el tipo en India, pero versión del jazz, como que también eh, es una forma distinta también de mucha imitación Ya. y Pero no es tan, o sea, tradicional en el sentido de aprender estándares y esa cosa, claro, ¿o sí? sí, Ah, sí. sí, he Ya. tenido que transcribir como 30 Ya, estándares, entonces sí, es transcribir bastante, bajos, ya. transcribir... No, claro, sí, todo eso está... Ya, sí es tradicional Sí, él ha entonces. sido muy, de hecho, como hemos estado, a lo largo del tiempo hemos estudiado como 3 meses estudiando un tema, 3 meses estudiando... Claro, ha sido un trabajo muy minucioso con él y de improvisación también. Y en algún momento también me puse a estudiar con Roberto Lecaros, que él falleció hace algunos años, que él Sí. fue, claro, él es una figura importante igual dentro del jazz y precursora. Y bueno, igual tuve la oportunidad de estudiar con él antes de que falleciera, como 2 años antes.
Oh. Y bueno, y ahí su último alumno, que él me decía, tú eres mi último alumno, qué sé yo. Como, Como, claro, que igual es un peso eso de saber eso, no sé. claro, él lo decía como intentando darme una responsabilidad, creo yo. Claro, hay que como transmitir el legado, algo, quizá, no sé, hacer algo con quizá incluso otro instrumento que tiene su espíritu, no sé. Claro. Y bueno, y él me enseñó los rudimentos de la música, o sea, él me enseñó lo que alguna vez no me gustó que me enseñaran ahí en el conservatorio. Él me enseñó a solfear, me enseñó bueno, a cantar las escalas, a cantar los acordes, los intervalos, cómo construir los acordes, cómo escribir música. Él me dio las bases para todo eso, entonces también fue muy importante para mí porque bueno, eso también nutrió la música india. Claro. Y eso, o sea, pregunto un poco desde como con una persona que no es experta en citar, pero Mm, ¿cómo va ese tema de la armonía en el jazz con la música india, ¿no? Que tiene otra idea de eso. claro. Y co- Eh, o sea, tú estabas hablando de que aprendiste básicamente todo lo que no aprendiste en el conservatorio, aprendiste igual por otro lado, claro. desde el jazz, pero todas esas ideas más como de cómo construir armonías y todo, no sé si se hace algo así desde la música india o creo que no tiene esa idea, ¿no? Tiene otra idea. Claro, ¿Cómo tiene se va otra idea. combinando esas tradiciones? O Yo cuando creo. dice que son parecidos, habla más de la improvisación. Mm, La pregunta claro, es bastante gigante, pero claro. ¿cómo se puede comparar esa tradición, digamos? Yo todavía estoy buscando. La manera. Todavía estoy buscando, como que todavía estoy dando lugar a que se genere eso como en mi aprendizaje. Pero ciertamente genera, o sea, no sé cómo será para otra persona que esté como metida en dos tradiciones o tres tradiciones. Claro, y en mi caso también entre medio como practicando la improvisación libre como algo completamente Claro, ya como muy también tienes personal, otro circuito porque ya es acá. fuera de cualquier tradición, entonces como que ya son dos cosas tradicionales y algo que no tiene nada de tradicional y algo que me produce cuestionamientos constantes también sobre el quehacer musical, como ir también juntando las cosas a pesar de que no sean lo mismo. Mm, Y en ese sentido me ha costado bastante, la verdad, me ha costado bastante como ir pero ha sido muy gratificante como ir abriendo el oído también a distintas formas de escuchar, como en el raga que se escucha muy desde la melodía, o en el jazz que todo está tejido entre la melodía y la armonía. Y en la música india, claro, hay una nota pedal, entonces igual hay cierta estabilidad en ese sentido que te demanda otras cosas, te mm. requiere otro tipo de invenciones. Pero sí he comenzado a ver que hay algo en común, a pesar de que la música india no tiene acordes como tal, que igual el tampura, no sé, hay veces que está haciendo la quinta y la tónica y por lo tanto está marcando, no sé, lo que podría marcar un contrabajo cuando está, o un bajo, cuando está marcando un acorde o una armonía y también los conceptos de aroja, de avaroja, de vadi, que son las notas importantes, o sambadi, que son las notas disonantes, o los pakar mismos, que son las frases características que tienen los ragas. eh, Igual, desde mi escucha, todos estos conceptos guardan relación con la armonía en el sentido de que son cosas que en ciertos movimientos generan tensiones, en ciertas notas generan resoluciones. Hay ciertas notas que, claro, que en realidad no van a sonar bien y que tienen que moverse por un lado para llegar a cierto lugar y generar cierta emoción. En ese sentido no es muy distinto que la armonía, porque la armonía también funciona así, tiene lugares en los que se generan reposos, lugares en los que hay tensión. Entonces realmente si hay creo que en términos de principio, al final como que es lo mismo, como que hay ritmo, hay melodías, hay tensiones, hay Mm. resoluciones, hay timbres, hay dinámicas también. Pero tú sientes Em, que ha intentado hacer no sé si te gusta la palabra fusión, pero una combinación de varios estilos en la misma composición, o te sientes que no, vas saltando o sea, hace un performance de citar y después otro día de improvisación libre, otro día de jazz más em, separado, digo. o sea, formalmente podría, o sea, como claro, formalmente, como por ponerlo en palabras, claro, estoy tocando una cosa, estoy tocando lo otro, estoy tocando lo Claro. otro. Pero en mi experiencia subjetiva, personal, para mí es como lo mismo. O sea, no es lo mismo,
Pero quiere decir lo mismo como que en realidad estoy utilizando distintos instrumentos y como, por ejemplo, si yo te hablo en español y después te hablo en inglés, igual te estoy comunicando cosas, como que independiente si te hablo en inglés o te hablo en español o te hablo en O francés. sea, lo ves como lenguajes, Eso, lo veo lenguaje como un musical. lenguaje, Claro, claro, esa es la metáfora. esa es la. Claro, igual Así lo vivo lenguajes yo por con lo sus menos. distintas reglas, sus distintas Claro, eso mismo, sí. gramáticas. Esa es la palabra, claro. Y no, bueno, igual es interesante eso porque hay personas que quizá más explícitamente quieren fusionar ese lenguaje en una canción o Mm, hacer algo más, no sé, más con vaca, con mm, cosas, combinando estilos, en vez de tocar como por separado varias tradiciones con la experiencia subjetiva, como en tu caso. mm, Claro, bueno, son maneras de pensar quizá. claro. Yo busco que aparezcan ahí por sí solas, una en cada una, y que vayan Claro, apareciendo en el claro, camino y sobre todo en la composición. sí. En la composición es donde para mí aparecen, porque igual yo compongo, bueno, ahora este último tiempo he estado componiendo unas obras que voy a lanzar pronto. Ah, ya. em, y ahí me doy cuenta cómo aparece, mientras voy componiendo, cómo aparecen estos distintos Ya, a ver experiencias qué. musicales, como en una composición, sin que yo tenga que pensar, voy a hacer esto, o voy a hacer esto, o voy a intentar, no sé, tocar un rock acá, o Claro, o como que sea, para mí me cuesta pensarlo así. claro. O sea, cuéntame más de eso. ¿Es un disco o Va a ser un EP, claro, un sí. EP bueno, de inspiración varia, entonces? Sí, voz de inspiración varia, sí. Va a ser música bien rara. Bueno, como todo Claro. lo que escuchamos raro parece. Sí. Entonces, no me parece raro eso, pero no, bueno, tengo muchas preguntas, pero vamos a terminar la biografía. Ya, Claro, estamos, ya, estás tocando por tu propio, no sé, claro, practicando, practicando como, no solo en el sentido de estar acompañado, pero no, o sea, sin instrucción formal de un claro. profesor en ese sentido. Y igual con muchos proyectos, con muchas colaboraciones. Claro, he intentado en el camino ir haciendo, acercar más gente y ir haciendo más colaboraciones y eso se ha ido dando, bueno, y se sigue dando. Cada vez igual voy conociendo más personas. Mm, Yo también voy aprendiendo más de la música, entonces también tengo más capacidad de poder acercarme a otros músicos. claro. Entonces en ese sentido, claro, eso me ha nutrido mucho, como compartir harto con músicos de distintos estilos, distintas tradiciones. Sí. Eso me ha enriquecido harto, la verdad. ¿Y te consideras como músico principalmente? Sí, claro, Sí. me considero músico. Sí. Ah, ya, bueno. Y bueno, hemos hablado de muchas cosas aquí, pero, o sea, ¿sigue en contacto con músicos de India hasta hoy? ¿O eso fue más durante tu viaje ahí? Bueno, sí, a mi maestro siempre le escribo, también lo saludo ahí para el Guru Purnima, que es cuando se celebra los maestros. Y bueno, a veces me comenta, no usa mucho Facebook porque él es más viejito, pero también a veces me comenta los videos, a veces me gusta porque a veces subo, cada cierto tiempo lo hace, pero a veces subo algún video y él me da un consejo en el video, me dice como, Ay, esto está bueno, pero haz esto. ay, me encanta Entonces, eso. No, no, entonces me gusta claro. mucho porque me deja una Es crítico, enseñanza, digo, claro, sí. y a veces me dice cosas que yo estoy percibiendo en ese momento en mi proceso de autoaprendizaje, pero no sé cómo, no le he podido poner una palabra todavía, sino como que sé que algo que tengo que hacer en ese aspecto de la música. Entonces viene y le pone una palabra, entonces ahí yo puedo empezar a hacer algo. Pero te cuento que ya está publicado. Sí, está bien. O sea, creo que parte de lo que me gusta de este mundo de personas también es como hay poca, o sea, la gente sube como video tocando, o sea, y ese espíritu crítico igual está en buena onda, o sea, Mm, no te sientes atacado en ese sentido. claro, Claro, está bonito eso. sí. Y bueno, como eso, un poco una pregunta más grande, pero ¿existe un fundamento filosófico de tu música que, bueno, podría tener que ver con India también? Mm, Eh, bueno, varias personas que existe un poco al revés de lo que hace a otra persona que entran más por la filosofía india, comienzan a mm, tocar música, como entraste por otro lado, que encuentro muy interesante. mm, Y por eso me parece lindo también saber eso, si hay un vínculo mm. con la filosofía, todo lo que está detrás de la música, o es más como la estructura formal de la música en sí que te atrae. Em, claro, bueno, y igual antes de conocer la música india sentía una relación con la música que no sé cómo decirlo, como me producía, habían ciertos discos, o en particular, antes de conocer la música india yo escuchaba harto una banda que se llamaba Magma,
que es una banda Ah, sí, lo francesa. conozco. Y es una banda que bueno, hasta hoy en día me encanta, pero esa banda me marcó mucho. Después de escuchar metal y todo eso, lo seguía escuchando, pero Magma en particular lo escuchaba y Más progresivo. claro, más progresivo y su música, bueno, es dramática igual, es como Teatral, sí. operática, teatral, claro. Y de repente un poco jazz, un poco progresivo. También de repente sonaba como música de cámara. Y bueno, y también en ese tiempo me puse a escuchar harta música contemporánea. Como que descubrí esa música y me puse a escuchar mucha música contemporánea y Música contemporánea como qué, como... como música clásica contemporánea. Ah, ya, clásica. Claro, como, no sé, Toru Takemitsu, que es un compositor Como japonés. más ambiente. Es como más, claro, como más disonante. Se usan técnicas extendidas en los instrumentos. Mm. Bueno, usan distintos métodos de escritura algunos compositores. Como música un poco que hay personas que la consideran ruidosa, como un poco armónica. Y que los tipos la escriben así como. No sé cómo escriben, pero inventan su escritura y la escriben todo Sí, así. como tal, tiene otro sistema de notación. No sé. Claro. Y por otro lado también escuchaba como ciertos artistas de jazz, bueno, particularmente John Coltrane, escuchaba un disco de John Coltrane en ese tiempo, no conocía mucho de jazz, y entre estas tres cosas que escuchaba me producían muchas cosas. Mm. Y también por otro lado cuando tocaba didgeridoo o cuando improvisaba libre también sentía como una emoción muy gratificante, no sé cómo expresarlo. Mm. Entonces, bueno, yo la sentía y me gustaba sentirla. Entonces, como que igual en la música buscaba esa emoción. Y, y cuando escuché la música india, también sentí esa emoción, pero como expresada de otra manera. Entonces, como que sentí que había una correspondencia entre una emoción que sentía yo con la música y como lo que me hacía sentir esta música también en su forma. Y claro, yo sin saber en realidad de filosofía de, de, de la India. O sea, de musical de la India ni nada. Entonces, bueno, desde ese lugar fue mi acercamiento en realidad y siempre, bueno, mientras fui aprendiendo más música en India y estudiando, me di cuenta que igual esa emoción que experimentaba con la música igual iba siendo más profunda, como que podía escuchar más profundo, por decirlo de alguna manera, o escuchar distinto, o ir, claro, para mí es como ir escuchando. Y, y claro, y después realmente al indagar, bueno, ya yo empecé a descubrir de filosofía de la música india en realidad después, porque también todo el momento en que yo estuve estudiando citar, los primeros años, 4 años, y después junto con mi maestro, yo nunca leí nada sobre la música india, o sea, no busqué nada en internet, nada, no busqué ningún raga en internet, como que yo solamente, o sea, para mí era como, ya, él me está enseñando como, Claro. y me da lo mismo, no voy a buscar en ninguna otra parte porque me gusta cómo me enseña y como decidí no buscar nada en internet. Hay cientos de ragas. Cientos de ragas y te pueden decir tantas cosas que en realidad Claro. quizás pueden ser distintas, Mm. quizás pueden haber variaciones. Entonces claro, tampoco me informé, entonces fue una cosa para mí súper desde la experiencia y Claro. como desde experimentar la música y también esa relación con la naturaleza, la música con la naturaleza, también muy importante para mí. Y desde ese lugar después con el tiempo, ya después de varios años, bueno, particularmente también fue cuando estaba en India que conocí a una chica japonesa que ella estudiaba Drupal. Y Hola, mi amor, estamos grabando la entrevista con Gaspar. Y después te va a prestar tu libro de Bela Bartok. ¿Cómo? hola, Cari. Me había prestado tu libro de Bela Bartok. Mi libro de pelado. ¿Me lo cuidas? Sí, después hablamos Te con tranquilidad, tengo que pero prestar ya. uno de vuelta. Estamos No, inmediatos. porque ese no está, me lo compré afuera, así Ya. que lo dije. ¿Cómo estáis? ¿Bien y tú? Bien. Hola, flaca. Sí, Yo voy sí. a buscar mis cosas y me voy. Oye, mana, claro. Vale. Gracias. ¿Dónde estamos? Ah, ya estaba Sí. hablando de. Claro, como. No, estaba pensando Y- porque toca tanta raga que cada uno con su propia emoción, su propio Claro. mundo, como si tenía algún estudio de eso también. Claro. Disculpa, ¿cómo era la pregunta? Claro, estaba hablando de la filosofía Ah, india claro. atrás la música Sí. y como tu relación con eso o no relación, Claro. así. Y ahí cuando estaba en Varanasi había una Miwa se llamaba, que ella era japonesa y ella estudiaba Drupal. Entonces llevaba tiempo estudiando Drupal y justo ella vivía al frente y ella me prestó un libro. Me dijo, oye, tengo este libro, quizás te puede gustar. Que era un libro, bueno, de ese autor de Hazrat
Inayak ya. Khan. Claro, The Mysticism of Music and Sound se llama, parece. Ah, ya. Y ahí Tiene muchos libros, por eso es uno, ¿no? Claro, y ahí leí ese libro y bueno, alcancé a leer igual parte del libro, no lo leí todo porque después me fui y se lo devolví. Y ahí me di cuenta que había muchas cosas que sentía con la música y que me entregaba que estaban puestas en palabras. Así como, y ahí me di cuenta de esta relación que tenía con la filosofía. Pero para mí eso fue después, la verdad. Y sigue siendo, como que también sigo descubriendo la relación que hay entre esta música y su filosofía en la práctica. Claro, como, bueno, también, bueno, yo reflexiono harto sobre eso también, porque hay quizás cierto hinduismo, cierta religión que está asociada con esta música, pero no necesariamente algo que hay que tomar desde acá, desde Chile, o quizás se puede ir mezclando eso también, como la misma música, con otras ideas, otras filosofías, no sé, yo pienso. Mm, Eh, para no tener como tanto dogma así de eso es así. claro. Eh, y bueno, ya hablamos de eso como claro, porque se pueden comparar lo filosófico y también los elementos formales, ¿no? Eso me dijiste que sí haces como tomar las ideas de la estructura de raga y incorporarlo en tu propia composición de una forma. Mm, claro. Yeah. Ah, ¿cómo se conecta lo filosófico con lo práctico? ¿La pregunta? O claro, también, o sea, cómo vas tomando las estructuras formales de ese estudios y para tu propia composiciones, ¿no? Por Ah, ejemplo, perfecto. otra persona me dijo que del concepto T-High había comenzado en su música más rockera a poner como finales así. Ah, No perfecto, sé, eso sería un ejemplo en que ese encuentro genial, sentido. como así. Ah, ya. O todavía Claro, no. claro, sí, o sea, es que ahí pueden ser como dos maneras, porque igual yo dentro de la música india, por ejemplo, dentro de los ragas, igual yo compongo, o sea, yo compongo para interpretar el raga. Ah, como Por- al revés, claro. Como no tomar la raga para otra música, sino poner otra el- música dentro de la raga. claro, porque por ejemplo, no sé, yo Sí. toco tal composición de mi maestro y bueno, en la música india, el raga hay improvisación entre medio y qué sé yo. Y claro, en el momento en que estoy tocando en vivo, improviso, como que no tengo cosas que tengo prehechas más que la composición, pero antes de hacer eso, eh, lo que estoy haciendo en mi casa es que compongo ideas dentro del raga, que lleguen a la composición o que resuelvan a la composición, o compongo un tihai dentro del raga que llega a esa composición y que se desarrolla en ese ciclo rítmico. Entonces voy componiendo, en el caso de los ragas, voy componiendo dentro de los mismos ragas para poder tener recursos después en el momento en que voy a improvisar. Entonces en ese sentido siempre estoy componiendo. No sé, por ejemplo, el otro día me puse a prueba y dije, ya voy a componer primero frases que solamente estén en un ciclo rítmico y que lleguen a la mitad de la composición, que sería el múcara de la composición. Entonces solo improvisaba en esa parte, pero no improvisaba y después seguía otra idea, sino que improvisaba una idea y intentaba repetirla después. Y después repetirla y después pasaba a otra y repetirla, y después pasar a otra y repetirla y después pasar. Y después dije, ya, entonces ahora voy a hacer un ciclo completo. Y comencé a componer un ciclo completo. Entonces la repetía hasta que la tuviera hecha y después dos ciclos y entonces, como que para mí esas son maneras de componer también dentro del raga, como que me voy poniendo a prueba, ya, y si intento usar este motivo rítmico para componer algo, o esta frase, o un tihai que dure tanto, y si el tihai lo corro, no sé, un tiempo más adelante, ¿cómo cabería? Y si lo corro en un tercer tiempo. Entonces, para mí, improvisar dentro del raga tiene mucha decomposición dentro del Claro, mismo... eso justo iba a eh, decir, como porque la manera en que estás describiendo este proceso es muy racional, es muy, como, no sé, quizás la gente tiene la idea de improvisación, de tocar cualquier cosa desde la emoción que se te ocurre, claro, pero esto como, no, está muy pensado, hay mucha claro, composición antes. está muy pensado, sí. Claro, Claro, para el momento en que voy a interpretarlo, igual sepa, como no es que voy a tocar esas cosas que estuve ahí porque no me voy a preocupar tampoco de memorizarlas, porque sería mucho trabajo memorizar tantas ideas, pero sí componerlas y tenerlas presentes en el momento para que después haya una seguridad también de que cómo suenan, cómo suena esta frase o cómo suena esta frase o hacia dónde se puede llevar esta o esta otra. Entonces, claro, ese trabajo es como muy lógico, la sí, verdad. Es sí. como muy Bueno, como la lógico. música indie en general es muy lógico, encuentro yo, muy Claro, matemática, muy, claro. mucha, no solamente memorización, sino también como tener la estructura en tu cabeza, donde Mm, tiene que ir un bloque acá, acá. claro. Y eso cuando lo aplico, quizás como la manera más cercana en que lo aplico cuando es una composición ya, no sé, en una partitura, para, para no dentro del contexto de la música india, em,
creo que ahí es más abierto. Por ejemplo, no sé, la otra vez que estaba componiendo, había una parte que tenía un acorde que era un acorde lidio. Em, entonces, no sé, yo pensé, me acordé del Rack Yaman, que está en el modo lidio, entonces se me ocurrió, no sé, como meter una frase, pero solo una frase, como que algo muy, muy sugerente. O de repente utilizo motivos rítmicos que utilizo en el sitar, que son muy característicos de la música india. A veces utilizo un motivo rítmico en cierta parte. Claro, es más como sugerente, hago cosas como más sugerentes para desarrollar Claro. otras Recuerdo ideas. que una vez que fuimos a escucharte en Palacio Hindustán, tocaste algo con Víctor Jara en el medio, ¿no? Ah, sí, Sí, quizás. eso fue una prueba. Pero, o sea, aparte de si salió o no salió, cómo salió, a mí me pareció bien. Como me parece como igual interesante que se puede poner cualquier cosa dentro de la estructura de la raga Claro. y como de alguna forma funciona, ¿no? Claro, de hecho eso fue por accidente, un día que estaba tocando ese raga y como que escuché algo que improvisé y dije, oye, suena como, como te intenté tocarla. Claro, Y- sí. ¿Qué canción era de Víctor Jara? No recuerdo. el derecho de vivir en paz. De hecho, de vivir en paz, Claro. ¿cierto? Y bueno, no sé, yo tengo como una última pregunta, no sé, pero Ujú, como, ¿cómo ves la conexión de tu música a la sociedad? Como, o sea, sé que es una pregunta grande también, mm. pero, o sea, ¿toca más para ti como, algo más personal o piensa que tiene alguna función social, más educativa? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, sé que das clases, por ejemplo, Mm, quizá eso tendría que ver. Pero también dijiste que tocaste en un lugar como para chicos con Asperger o no sé, claro. cosa que parece que tienen más conexión ¿no? Como algo más allá de uno mismo. Mm. ¿Cómo ves ese aspecto? Em, o sea, sería mm. O sea, claro, por una parte algo muy personal, como claro, sí, hay un aspecto muy personal en el sentido de que, claro, los sonidos que estoy buscando, como como todos los días, o sea, todos los días que agarro el instrumento, ya sea el sitar en realidad, o la guitarra, o el raga, o no sé, un estándar o qué sé yo. Claro, es algo muy que yo estoy buscando, o sea, como una emoción y un sonido, etcétera. Em, y que primero, claro, primero eso me produzca algo a mí, como, igual siempre busco eso antes, como que primero me tiene que producir algo a mí y, o sea, así lo pienso ahora, por lo menos. No sé si después lo pensaré así o antes lo pensaba así, pero que primero me produzca eso a mí, como esa emoción, y después ver si, como, claro, le produce algo al otro y si no, como probar otras cosas. Entonces, claro, para mí tiene las dos muy presentes, como sobre todo, no sé, pues cuando he tocado en eventos y y no sé, eso mismo que sentí tocando solo, porque igual uno cuando está tocando solo toca otras cosas, como que hay mucha libertad. Eh, no sé, que hay un disco de un pianista que se llama Oscar Peterson que se llama The Way I Really Play, la manera en que realmente toco. Y se refería a que, claro, cuando él está tocando solo, no para, porque él tocaba a grandes públicos, como eventos como de gran envergadura, igual se adecuaba un poco al público, pero cuando él toca solo, toca de una manera y que en el disco se puede escuchar, que toca de otra manera, como que quizás es súper distinta. Claro. Y, y claro, en ese sentido, como poder transmitir esa emoción después al otro y que se corresponda también, que se te acerque alguien a decirte algo. No sé, cuando, por ejemplo, cuando toqué ahí en ese lugar de donde hacían perforaciones, se me acercó un chico y me dijo como, Gaspar, tú no me conoces ni nada, pero tu música me hizo sentir algo que nunca había sentido antes y estoy muy contento y te agradezco mucho. Así como, Sí. me dijo, me llamo Baltasar. Macho, Ok. le dije, yo también soy rey mago, ¿no? Y bueno, y me dijo eso y se fue. Y así en otras situaciones, no sé, alguien me ha dicho que, no sé, como algo quizás muy burdo, pero le dolía la guata y que se le pasó el dolor de guata o el dolor de cabeza. O no sé, que tenía un problema y se le ocurrió una idea respecto a eso. O simplemente que se logró concentrar en algo o lo inspiró para dibujar algo. O sea, genera un afecto igual, Genera un como efecto, casi claro, medicinal, o sea, por lo que estás claro. hablando. Incluso hay gente como de distintos momentos me ha dicho como, oye, tu música me recuerda a Pink Floyd, como tocando citar, así solo. Me han dicho... Entonces eso me hace sentir que, claro, como que la emoción que siento yo igual algo no sé qué sentir al otro, pero algo se transmite y es gratificante también recibir esos comentarios, porque o sea, al menos a mí me hace decir ya, entonces como que
por ahí tengo que seguir yendo, como sigo Claro. practicando para esto, para poder generar esta experiencia. em, Sí, Porque la gente eso, igual va a sí. disfrutar, pues, va un momento, quiere ir a disfrutar también de la música, no sé, pues en el día también a uno le pasan tantas cosas. Sí, no, de verdad. Como, Y eso es lo que quiere transmitir a tus alumnos también, imagino. ¿Tiene claro. varios alumnos ahora? No tengo muchos, Mm. tengo 2 alumnos Ya. de citar, claro, Bien. 2 como bien comprometidos y claro, yo les intento transmitir eso, pues que sea algo que les abra como, que sea que sea para disfrutarlo en realidad, o sea que hay un estudio, obviamente hay una disciplina, qué sé yo, una conciencia, pero que también es algo que uno tiene que disfrutar también mientras lo está practicando, como que Claro, tiene que haber claro. algo de No hay que disfrute sufrir mientras, tanto. claro, pues y buscar eso no es fácil realmente, Mm, porque ¿cómo se encuentra eso? Pues, como el ya. equilibrio entre, Sí, claro. Sí, hay de todo. entre ambas cosas. Sí, no sé si tú quieres decir algo para finalizar o sea, hemos hablado ya 1 hora, pero, o sea, podríamos hablar como 5 horas, es un tema gigante, pero, Claro. cierto, es cierto. Sí. Pero como algún pensamiento, reflexionando un poco sobre esto de la música india en Chile, tu Mm. propia experiencia, algo que no hablaste, que te gustaría hablar. O sea, bueno, que le agradezco harto a las personas que me enseñaron, bueno, como Iván, en la música india, como Iván, mi maestro, su hijo también, que me transmitieron algo que no se transmite con palabras. Mm, Y que en este caso se transmite solo con la música claro. y que con las palabras no se puede entregar realmente. Y, y agradezco harto haber tenido esa oportunidad. Bueno, también yo me dispuse a recibirlo de esa manera, obviamente, pero también agradezco harto haber podido recibir eso y eso me hace entender también las importancias de las tradiciones orales en nuestra sociedad, que a pesar de que hayan instituciones y que la institucionalidad es algo muy importante para la manera en que convivimos como sociedad, eh, las tradiciones orales también son súper importantes, Mm, y que a veces las tradiciones orales pueden verse eh, mermadas por nosotros mismos, quiero decir, como por nuestra forma de pensar o los paradigmas que tenemos del conocimiento o del aprendizaje. Y, y en ese sentido, claro, agradezco mucho como, bueno, estas personas se hayan abierto también a transmitirme esta música. Y también a mis maestros del jazz, como Roberto De Caro, que mm. él también recalcaba harto siempre, bueno, él igual era una persona que sufrió harto, pero él siempre recalcaba que para él lo importante es que la música era vivir como en estado musical, ser músico, como que la música sea algo que te llene en tu vida y que te nutra también, como a pesar de si música triste o música feliz o lo que sea, como independiente del tipo de música, como que sea algo que te llene. Bonito ese Mm. pensamiento. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jessica. Y bueno, vamos a seguir hablando, pero eso como una conversación bastante interesante. Mm. Comencemos con eso. Sí. Eso.